El fitness también evoluciona. Conoce Inout Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira y estamos con Jaime Saavedra. Jaime. Un gusto estar acá. La columna, una vez más. Una vez más, la columna habitual sobre el sistema penitenciario. Vamos a hablar hoy sobre violencia intracarcelaria. Posiblemente una de las cosas que más le llega a la gente cuando hay algún hecho de violencia, alguna muerte, ¿no? Algún asesinato. Son, digamos, noticias que se conocen de lo que ocurre adentro del penal, más que otras cosas, ¿no? De pronto. Sí, y de todas las situaciones difíciles que se viven en nuestro sistema penitenciario, esta es la más dura, la más conmovedora, ¿no? Por el hecho de la muerte en sí, ya sea suicidios, como vamos a ver, u homicidios. Hablé con un muchacho hace un tiempito, hablé con un muchacho, estaba trabajando, salió, la rapiña estaba rehabilitado, y me dijo, todo el tiempo que estuve adentro, pensando en que cuando me fuera a defender, me iba a cargar con un homicidio por defenderme, ¿no? O sea, entre el miedo de que no me maten y el miedo de no matar a otro en defenderme, ¿no? Y tenía que andar con puntas, me decía, porque si no, pero por suerte pasé la prueba, ¿no? Y estaba rehabilitándose, estaba trabajando, ¿no? Sí. Pero fíjate que un tipo que salió y se rehabilitó, digamos, podía haberse quedado ahí adentro por una situación de violencia a la que no tenía más que responder, porque era el instinto de supervivencia te lleva... Sí, bueno, ese es uno de los temas agregados a la muerte violenta, que es el hecho más duro, digamos. Es decir, hay gente que sufre verdaderas situaciones de estrés o de humillación, familias que sufren mucho, y algunas situaciones que son muy perturbadoras, como esta que tú contás, u otras como como los casos conocidos de chiquilines muy jóvenes que son primarios y que entraron por delitos muy leves y que terminan perdiendo la vida en manos del Estado, porque se supone que es el Estado el que tiene que controlar. Que tiene que controlar. Entonces, este fenómeno es, te repito, de todos los problemas que tenemos, es quizás el más conmovedor por todas las consecuencias que esto tiene en la vida de las personas, en las familias, y lo que tiene de gravoso después en la vida en comunidad. Es decir, porque todas estas cosas que pasan, que vamos a ver un poquito más en detalle en la columna, y que la gente que nos está viendo seguramente tiene conocimiento, quizás parcial, pero tiene conocimiento, comprenderá de que estas cosas no pasan gratuitamente, no es que se pierden en el universo, esto lo pagamos de algún modo. ¿Y cómo lo pagamos? Con esta convivencia tan espinosa, tan dura que por momentos tenemos como comunidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es la situación hoy, dónde es que se produce el fenómeno, porque esto es interesante también, porque habla es decir, dónde se producen las muertes violentas, hablan de entre otras cosas, cuán incorrectas fueron las decisiones que tomamos años anteriores. ¿Y cuáles son las posibilidades de salida? ¿Cuál es el pronóstico que a mí me parece importante que señalarlo con toda humildad, porque es un pronóstico reservado, digamos? ¿Y cuáles serían las pistas que a mí se me ocurren compartir para encontrar una salida? Entonces nosotros estamos tomando como referencia el informe de la Oficina del Comisionado Parlamentario 2020, que a su vez se nutre de las cifras oficiales. Esto es importante señalarlo. Los gráficos que vamos a ver también los tomé del informe 2020 del Comisionado Parlamentario. Y una pequeña precisión para ser riguroso. Hace pocos días compareció las autoridades del INR y el asesor de políticas penitenciarias, Santiago González, a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Penitenciario, para hablar de este tema también. Entonces, yo todavía no terminé de ver en detalle la comparecencia de las autoridades y del asesor, pero podría haber alguna pequeña diferencia
con las cifras que están contenidas en el informe del comisionado, pero no alteran en nada lo que yo voy a plantear, intentar transmitir en la columna de hoy. Entonces, lo primero es definir muerte violenta. Muerte violenta es, según el criterio que toma la oficina del comisionado parlamentario, en coordinación con la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, cuyo titular es Hugo Rodríguez, son todas aquellas muertes que ocurren por homicidio, por suicidio y aquellas muertes por causas violentas, aunque no puedan ser determinadas, ¿no? Entonces, en el año 2020, con esta definición, hubo 48 muertes en total, y de estas 40 en el sistema penitenciario, y de estas 48 muertes, 35 son muertes violentas, ¿no? Entonces, si podemos ver el primer gráfico, es importante para ver la evolución y lo que vamos a plantear a continuación. Entonces, tuvimos las 48 muertes en total, 17 fueron homicidios, 17 suicidios y un accidente cuya causa no ha sido aclarada, ¿no? Lo que nosotros podemos ver en el gráfico, esto me interesa marcarlo especialmente, alguna vez lo hemos conversado en la radio nosotros, es que este fenómeno de cronificación de las muertes violentas dentro del sistema penitenciario tiene un salto muy importante en el año 2016. ¿No? Es decir, ahí prácticamente se duplican las muertes violentas por homicidio. Y entonces ahí la primera reflexión que yo alguna vez la he conversado contigo y que quiero plantearla ahora para retomarla sobre el final cuando hablemos de las perspectivas. ¿Qué pasó en el año 2016? ¿Qué pasó? Bueno, yo voy a decir cuál es mi hipótesis, digamos, pero es evidente algo pasó. Algo pasó y hubo un salto muy importante. Y a mí me parece que pasaron tres cosas. La primera, tres cosas juntas. La primera es que el INR, el sistema penitenciario, se quedó sin programa. Entre el 2011 y el 2015 hubo un programa que vertebró, que fue la constitución misma del INR. El INR es un niño recién nacido, en realidad. Nosotros antes del 2011 teníamos la Dirección Nacional de Cárceles y después cada una de las cárceles del interior dependían del jefe de policía del departamento. Es decir, teníamos como 19 subsistemas en el país. ¿Me explico? Entonces, el INR se crea el INR en el año 2010, se vota en el Parlamento por unanimidad, y a partir del 2012, en el marco de un cronograma que estableció Presidencia de la República, empiezan las cárceles del interior a pasar a la órbita del INR para finalmente, en el 2015, concluir ese proceso, tener por primera vez el INR. Pero ese enunciado, digamos, de pasaje de las cárceles a la órbita del INR significó en la práctica un enorme eje vertebrador de energía, porque imagínate lo que supone para vos pasar la cárcel de Canelones al INR, todo el problema que hay desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista administrativo, de los recursos humanos, la separación, generar políticas en cada una de las unidades, y esto repetirlo a lo largo de esos 3 años en todo el país. Bueno, entonces ahí había como la incorporación de los operadores penitenciarios. Esto fue otra novedad muy fuerte de un sistema policializado casi absolutamente. ¿Y eso por qué repercutió de manera negativa? Bueno, en el año concluido ese proceso, a mi juicio, desde mi punto de vista modesto, a partir de la segunda administración Bonomi, en términos penitenciarios, hay como un afloje. Es decir, ¿qué es lo que nos espera después de este primer esfuerzo? ¿Me explico? Entonces, digamos, al no haber un programa claro, lo que sigue es la inercia. Entonces, hay como, digamos, faltaba la zanahoria delante de la nariz.
Después otro problema, a mi juicio, que se plantea en el 2016 fue que se quedó sin liderazgo el INR, porque es cuando sucede la renuncia de Mendoza. Sale Mendoza de la Dirección Nacional de Cárceles, y después lo que vino a continuación fue como una incorporación breve y fragmentaria de 4 o 5 directores, ¿no? Tuvo, creo que, Crisoldo Caraballo primero, después estuvo La Rosa. Hablamos de eso también. Sí, exactamente. Entonces, no hubo un liderazgo potente como el que ejercía y ejerce ahora Mendoza en la Constitución. Y entonces, en estos terrenos y en este tipo de instituciones, tener un programa, tener un liderazgo es una cosa muy importante. En todas las instituciones, digamos, ¿no? Es decir, tener un liderazgo fuerte y tener un programa es casi que la vida, ¿no? Y el tercer elemento, a mi juicio, que impactó en el 2016 fue que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Y algunas decisiones equivocadas las quisiera repasar en los gráficos que traje hoy para compartir. En el segundo gráfico, si lo podemos ver. Sí, empezá a desarrollarlo. Bueno, entonces ahí está. La distribución de las muertes violentas. Entonces las muertes violentas se concentran en la zona metropolitana y en las cárceles más complejas, en las cárceles más grandes. Tenemos Santiago Vázquez por robo, después Libertad, Maldonado, la cárcel Punta Rieles, el centro de ingreso, que es donde van por primera vez las personas que quedan detenidas para después ir a las unidades. Bueno. Entonces, el CONCAR es la fuente, una fuente criminógena en sí misma, ¿no? Sí. Es decir, tenemos en el año 2020, de las 22 muertes que hay en el CONCAR, 19 son violentas. Pero en el 2016, ¿qué fue lo que pasó? Digo, esto después viene, lo voy a hilar al final. Se terminan de completar los módulos 10 y 11. Porque los módulos 10 y 11 fueron de inauguración muy reciente, aunque parezca esto mentira. Se inauguraron en el 2014. Son 1000 plazas que se inauguran en el 2014 en el CONCAR, ¿no? Entonces, cuando se empieza a ocupar un módulo, se va haciendo de forma parcial, por sectores, de acuerdo a cierta lógica y a cierta temperatura interna. Cuando se termina ese proceso, 2015, entonces tenemos dentro del CONCAR esos 2 módulos, que son 2 módulos con escasísimas posibilidades de movimiento, de tareas vinculadas a la rehabilitación, y que contienen 1000 personas más dentro del CONCAR. Entonces, con esos 2 módulos funcionando a full, más la ausencia de programa, más la ausencia de liderazgo, ¿puede explicar para mí puede explicar esto. Entonces, si vas a la distribución por módulo, ahí vimos la distribución por unidad, pero si vas a la distribución por módulo, también vas a ver que en el gráfico que podemos compartir a continuación, vas a ver que entre el módulo 10 y 11 en el 2020 se llevan una parte importante de los homicidios. Sí. Lo mismo el módulo 4, que también es recientemente reacondicionado en el 2014 y que se empieza a poblar por partes, en fin. Entonces ahí hay esto a mi juicio contribuyó a que aumentaran las muertes. En el 2016 se expresaran con crudeza estos guarismos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Miradas estas cifras y despojadas de toda expresadas con el mejor de los ánimos posibles, analizadas con frialdad estas cifras, nosotros tenemos que concluir que cualquier plan que nosotros nos propongamos hacia adelante para terminar con esta situación de violencia incluye una modificación radical del CONCAR. Y eso es lo que, a mi juicio, desde, repito, mi modestísimo punto de vista, hace que mi pronóstico respecto de esta situación sea reservado. Porque no hay, de parte de la administración,
por lo menos que yo conozca, ningún plan de reforma de cambio de fondo. Ningún plan que trabaje duramente sobre la situación del complejo carcelario Santiago Vázquez. Me explico, entre otras cosas, primero, la reducción de la cantidad de personas privadas de libertad que hay en el CONCAR. No sé cuántas habrá hoy, pero debemos andar orillando las 4.000, digamos. Es imposible. Es imposible de manejar. Imposible de manejar porque además vos tenés ahí dentro del CONCAR situaciones extraordinariamente diversas, ¿no? Es decir, no es que haya un solo tipo de perfil delictivo, sí. Tenés múltiples situaciones. Entonces, digamos que una de las medidas hay cárceles más pequeñas, más dominables, más manejables. Sí. Eso en términos teóricos. En términos prácticos, sí. Si nosotros queremos tener algún éxito en aflojar esta situación tan dramática como es el conjunto, el número creciente y sostenido que tenemos de muertes violentas en las cárceles, pasa por una intervención profunda en el CONCAR. Punto y aparte. No está eso, entonces, por más que tengas algún año, un poquito menos, esta situación se va a volver a plantear desde mi modesto punto de vista. Ese es el principal motor. Esa es una. Entonces, tenés que bajar la cantidad de gente. Después, es evidente que vos tenés que incrementar de modo notorio la intervención técnica, los programas socioeducativos, los programas vinculados a la acción de drogas. Es decir, en todas estas muertes que nos estamos viendo, los casos que vos contabas, o los casos que relatan en el informe el comisionado parlamentario, de gente que muere en situaciones inadmisibles, lo que se denota de modo manifiesto es la ausencia total de iniciativa y de acción técnica de parte del Estado. Es decir, vos tenés gente que está con muchos problemas psicológicos, con muchos problemas de estrés, y no tenés ningún resguardo profesional para atacar estas situaciones. Psicológico, psiquiátrico, socioeducativo. Sí, lo que siempre te digo, en el fondo la magia de todo esto tiene que ver con lograr que la vida cotidiana en cárcel tenga un sentido, tenga significado. Yo me levanto para hacer algo con algún fin posterior. Eso vale siempre para todos, vale para vos, vale para mí, pero especialmente vale para la privación de libertad. Y eso en el CONCAR es un oasis. No estando este plan, no estando previsto el incremento de la intervención técnica en este sentido, entonces... Vamos a seguir viendo esta cronificación de muertes violentas. Sí, con la salvedad, porque si me permitís, si tengo un minutito más, quiero decir esto. El otro día, en la intervención de las autoridades del INR en la Comisión de Seguimiento del Sistema Penitenciario, que es lindo verlo porque hay un buen clima de trabajo. Yo me quedé contento cuando leí las actas, ¿viste? Hay aportes constructivos de la oposición, respuestas, un informe exhaustivo de parte del INR, están empezando a visitar cárceles. Es una cosa, yo me quedé con una linda sensación de la lectura de esa acta. Pero en determinado momento hay como se hace referencia a la baja este año. Aparentemente hay 6 homicidios en lo que va del año, lo que significaría una baja importante. Cosas que hay que celebrar, obviamente, sí, claro. Es una noticia. Pero estas cosas hay que mirarlas en perspectiva. Nunca un año o un mes hay que salirlo a celebrar, ¿no? Entonces, yo creo, repito esto, con toda humildad, no habiendo un plan duro respecto del CONCAR para que el CONCAR camine en un sentido inverso, no habiendo planificada una intervención técnica consolidada y no habiendo un plan para disminuir la cantidad de gente que habita en el CONCAR, yo creo que estas cifras, un año más, un año menos, esto se va a seguir manteniendo. Jaime, muchas gracias, te espero unas semanas. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los espero la semana próxima, que pasen bien.
presentó Inco FNC. Kutza. Vuelven las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une.